y junto también a Lucía Muñoz, que es socia del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte Uruguay y líder regional para las prácticas de talento y liderazgo. Muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Placer estar de vuelta con ustedes. Bien, muy bien. Bueno, de alguna forma lo hemos venido hablando en las últimas semanas, estas lecciones que nos deja este año y cómo de alguna forma repercuten, ¿no?, en la forma en la que funcionan las empresas, en cómo se comportan los empresarios, los liderazgos, el capital humano. Y bueno, también habíamos estado hablando y de alguna forma orejeando lo que es la encuesta de tendencias globales de capital humano que realiza Deloitte. Exactamente, y nos parecía bien interesante poder compartir con ustedes lo que fueron los resultados. Como decías, es una encuesta de tendencias de capital humano que hacemos año a año. Este año ya tenemos los resultados de lo que es esa mirada de los líderes de organizaciones para lo que va a ser el 2021. Y de alguna manera el informe este año empezó a abordar ese cambio de perspectiva que las organizaciones tenían que empezar a hacer, saliendo de esa mentalidad que hoy tenemos en sobrevivir lo que está sucediendo, claro, y empezar a pensar en esas estrategias para prosperar y transitar la pandemia aún más fortalecidos. Con lo cual nos propusimos entender qué características de alguna manera podían ayudar a las organizaciones en ese cambio de foco, e hicimos esas preguntas a líderes de organizaciones. Se encuestaron aproximadamente unos 6.000 profesionales de todas las industrias, sectores y regiones en el mundo. De hecho, participaron 99 países, el nuestro está representado, y la propuesta es hoy verlo de modo general, pero podemos después en la participación de la semana que viene profundizar también en los resultados para Uruguay. Quizás empezar en líneas generales, ¿no? ¿Cuáles son los primeros resultados que están viendo en una encuesta en la cual, aparte, la participación de los tomadores de decisiones, de los CEOs, aumentó bastante, ¿no? Sí, totalmente, y de hecho esa fue una de las primeras grandes conclusiones. Esta es una encuesta que como decíamos, año a año, de hecho es esperada, es muy esperada por recursos humanos, y la participación de recursos humanos ha sido siempre el foco. Sin embargo, este año más de 3.600 de esos 6.000 profesionales fueron ejecutivos a nivel de gerencias generales u otras gerencias, con lo cual, como primera vez en estos 11 años que tiene el informe, todo lo que fue los resultados fueron aún mayores a nivel de la cantidad de participantes del negocio. Esto empieza a mostrar cómo las temáticas de recursos humanos, de talento, de liderazgo, de gente, empezaron a estar realmente en la agenda, y hoy por hoy es parte de lo que se están planteando para el año que viene. Un poco el tema que conversamos la semana pasada, ¿no?, que quizás también este año puso de perspectiva la importancia que tiene también el área de recursos humanos. Totalmente, y todo lo que son esas dimensiones. De hecho, el estudio lo que hizo fue preguntarles, bueno, cuáles son aquellos elementos en relación al talento, por supuesto, pero que de alguna manera están en agenda, están ya previendo y de alguna forma empiezan a ser importantes. Y allí hay 5 grandes líneas que, si te parece, Mauro, las podemos ir recorriendo para entender, bueno, cuáles son esas dimensiones de trabajo. ¿Cómo no? y compartirles un poco de datos. La primera línea de trabajo que no estaba en agenda, y realmente es algo que no estábamos considerando como una dimensión tan importante, tiene que ver con el bienestar en el trabajo. Y de hecho los resultados empiezan a mostrar que los líderes de organización empiezan a enfocarse en que necesitan tener esto dentro de las prácticas comunes de la organización. De hecho, hay resultados que muestran que las organizaciones están migrando de lo que podía ser esa búsqueda del balance vida-trabajo a poder migrar hacia un diseño de prácticas laborales que incluyan ese bienestar en el lugar de trabajo. Y esto es debido a todo lo que fueron los pasados meses, donde realmente las organizaciones tuvieron que entender, bueno, cuáles eran los efectos de cada acción que tomaban en la salud de los colaboradores, en la salud emocional y en la salud física, en la carga laboral que tenían, en la motivación y energía que necesitaban. Todas esas prácticas empezaron a mostrar que tenían resultados. De hecho, el 69% de los ejecutivos que participaron sostienen que implementaron políticas durante la pandemia diseñadas para apoyar a sus trabajadores a integrar su vida personal y profesional, y que están planificando mantenerlo. Como decíamos, en poder de alguna manera dar un paso más. De hecho, hay ejemplos como bien interesantes en esto de cómo hacer para mantener la salud emocional en ese sentido. Y bueno, y allí es donde
una de esas primeras dimensiones a las que se está de alguna forma migrando. Lucía, perdona que te pregunte, pero ¿qué es un ejemplo de una política de bienestar? Quizás más un oyente se puede estar preguntando a qué apunta, ¿no? Está también más en un año tan demandante para los trabajadores también. Exacto. Y de hecho, a ver, ¿qué es lo que consideramos antes como una política de bienestar? Bueno, esos elementos que te doy para que tú disfrutes cuando no estás, o la fruta, o algo que está por fuera del trabajo en sí. Un ejemplo de una práctica en este sentido es una organización que está haciendo, cuando su personal se va de vacaciones o su personal está fuera del horario laboral, automáticamente el mail que recibe no le llega a la casilla, se borra, ¿no? Y de alguna manera le manda un aviso a la persona que lo envió diciendo, esta persona no lo va a ver, ¿no? Y este es el contacto al que le está llegando tu correo y puede responder. Es un mínimo ejemplo, pero para mostrar cómo las organizaciones están empezando a preocuparse por ayudar al colaborador, al trabajador, claro, a diseñar ese trabajo en un lugar del bienestar en sí mismo, y no que cuando estoy trabajando estoy, ¿no?, realmente extenuado, y cuando termino, bueno, puedo enfocarme en otra cosa, sino realmente el migrar a prácticas mucho más inclusivas en ese sentido. Claro, hablamos que el 2020 sin duda fue un año particularmente demandante para los trabajadores, pero también un año en el cual pudieron de alguna forma mostrar su potencial, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, mira, en la encuesta, de alguna manera, una de las cosas que aparece como preocupación u ocupación también más importante es cómo vamos a hacer para seguir recapacitando en este término del reskilling y ayudando a nuestros colaboradores, trabajadores a demostrar su potencial. De hecho, el 17% de los líderes dijo que sus organizaciones se iban a centrar de ahora en más en planificar eventos poco probables y de alto impacto a futuro. O sea, así como llegó la pandemia, bueno, mirar hacia adelante y decir, ¿cuáles son esos eventos poco probables y de alto impacto que pueden llegar? Cuando les preguntamos, bueno, pero antes, ¿cuántos de ustedes lo hacían? Solo el 6% lo hacía. Y de hecho, el 47% dijo que estaba planeando enfocarse en planificar su fuerza laboral de cara a esos múltiples escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Las organizaciones empiezan a darse cuenta que necesitan pensar qué es lo que puede venir, pero necesitan más que otra cosa fortalecer a su fuerza laboral para estar preparado para ello. Con lo cual, uno de las dimensiones a trabajar tiene que ver entonces con realmente identificar esa capacidad en las personas de adaptarse, a asumir nuevos roles como una prioridad para navegar en futuras disrupciones. Hoy por hoy, de todas formas, un 17% de los líderes que participaron dijeron estar preparados para esto. Esto quiere decir realmente, ¿no? Si uno lo piensa, yo creo que la pandemia reveló, mostró la resiliencia de la fuerza de trabajo. Cuando les pedimos a los trabajadores que ampliaran sus funciones para lograr que esto fuese posible, estuvieron a la altura del desafío, y por ahí es donde las organizaciones empiezan a entender que necesitamos dar más elementos y dar todo lo que necesita la organización para que los trabajadores estén continuamente preparándose para lo que puede ser, sin que sepamos realmente qué es lo que va a llegar. Esa es la segunda dimensión. De vuelta, dos palabras que estuvimos hablando también la semana pasada cuando hablábamos de lo que ahora el impacto del COVID en los nuevos liderazgos, ¿no? El tema de la resiliencia y de la adaptabilidad, ¿no? Absolutamente. Y estos elementos de qué es lo que precisamos hoy en nuestros trabajadores, o sea, realmente poder mantener esta reconversión que tuvimos en los pasados meses. Hay historias de organizaciones que de verdad tuvieron que reconvertirse para lograr prosperar en esta situación, y la realidad es que encontraron una nueva forma de ser y de trabajar, y es parte de lo que los ejecutivos o los líderes de negocio están empezando a entender, que no pueden perderla, ¿no? Y que tienen que empujarla. Y por supuesto, como decías vos, Mauro, los líderes son absolutamente importantes en esa dimensión. Hablábamos del año, de cómo fue demandante para los trabajadores, pero esa demanda no fue una demanda que recayó solo de manera individual, no fue un esfuerzo colectivo, ¿no? Y ahí de alguna forma ya enganchamos el siguiente punto, ¿no? La tercera estrategia, ¿no? El tema de los super equipos. De los equipos, exactamente. Y ahí, cuando se les preguntaba, bueno, ¿qué tanto aumentó el trabajo en equipo durante la pandemia? Es impresionante el leer que se duplicó. O sea, que los líderes de negocio están diciendo, en mi organización tuvimos que duplicar
el trabajo en equipo. Y hoy, de hecho, estaba conversando con líderes de determinada industria donde decían, nunca estuvimos tan conectados. Realmente hay algo allí que tenemos que potenciar. Y de alguna forma, lo que dicen los líderes en esta encuesta es que, de hecho, el 61% dice que tiene que centrarse en reinventar el trabajo a nivel de los equipos, sabiendo que van a tener que volverse a generar nuevas interacciones, cambiar la naturaleza del trabajo y utilizar la tecnología más que nunca, no para optimizar el trabajo, como quizá lo hacían antes, sino para automatizar, pero con el foco en sumar capacidades y tener equipos mucho más preparados. De vuelta, si vamos a lo que pasó en los pasados meses, nos volvimos equipos totalmente interconectados por la tecnología, hicimos que las cosas sucedieran a través de eso, ¿no? Implementando una cantidad de herramientas tecnológicas que antes no estaban. Esta es la tercera lección que se llevan los líderes de negocio. Tenemos que generar equipos totalmente conectados que funcionan como la célula más importante de la organización, pero potenciados por tecnología. No venimos a cambiar, digamos, tecnología por trabajadores, venimos a potenciar, porque al final del día quienes pueden ser resilientes, quienes pueden adaptarse a la disrupción, vamos a ser siempre las personas, ¿no? Y los trabajadores. Y esto también trajo de alguna forma un cambio de paradigma en lo que refiere también a las estrategias de la fuerza de trabajo, ¿no? Y la forma en la cual también se evalúa ese trabajo. Sí, y allí la cuarta dimensión que surge de los datos de la encuesta es que los líderes de negocio y de recursos humanos entienden que el conocer en profundidad, a través del análisis de datos, a través de los datos concretos a su fuerza laboral, es parte de lo que les va a permitir responder ciertas preguntas que van a ayudar a la organización a afrontar cambios constantes y a tener esa confianza de que pueden mirar y prosperar en el futuro. Y por estos datos nos referimos a poder realmente entender qué capacidades tengo en mi fuerza laboral, cuántos somos, qué diversidad tenemos, pero además cuáles son mis potenciales talentos y qué les puede hacer quedarse, dónde están esos datos que me pueden permitir entender el comportamiento actual de mis colaboradores, pero aparte empezar a predecir dónde están los mayores y mejores ratings de atención al cliente, qué características tienen esos colaboradores, o sea, realmente empezar a entender a través de datos. Porque esto fue una lección, porque la realidad es que los líderes se vieron tratando de ir a buscar datos que quizá no tenían, tratando de entender cuántos somos, dónde estamos en organizaciones grandes y tampoco teniendo esa información. Con lo cual esta es otra de las grandes áreas. Necesitamos datos, necesitamos ir en profundidad de esos datos, gestionar la fuerza laboral desde ahí para poder hacernos resilientes a futuro. Y ahí volvimos de alguna forma también al inicio de la conversación que estábamos teniendo, ¿no? Y el rol que tiene recursos humanos, el departamento de capital humano también en ese rediseño quizás del trabajo también, del mundo del trabajo, o sea, más amplio, sí, ¿no? Un rol, la realidad es un rol bien abarcativo de todo lo que es la organización. Yo creo que y cuando revisamos los datos de la encuesta hay algunos datos que son como muy fuertes. De hecho, si miramos los ejecutivos de negocio que decían que no confiaban en recursos humanos, disminuyó drásticamente los resultados del 2019 al 2020. En algún momento les preguntamos a los líderes de negocio, bueno, ¿qué tanta confianza tenés que el recursos humanos como lo tenés hoy va a poder ser capaz de ayudarte, ¿no?, a liderar el futuro de la organización? Fue de alguna forma la prueba de fuego para recursos humanos. Exacto. Y aparte que la prueba de fuego demostró capacidades. En el 2019 un 26% dijo que no confiaba totalmente. Bajó a 12% en este momento. Es el momento, de alguna manera, donde COVID ubicó a recursos humanos en el centro de los esfuerzos de las organizaciones para sobrevivir a la crisis. Y eso hizo que ganaran más credibilidad, ¿no? Y de alguna manera empezó a aumentar esa confianza, pero la realidad es que al final del día, Mauro, lo que sí entendieron las organizaciones, y es parte de lo que surge allí, es que no es solo recursos humanos, es recursos humanos conectados con todos los líderes a nivel de gerencias, a nivel de líderes de jefaturas, de mandos medios, pero realmente generando una cohesión que rompa hilos y que haga que trabajemos en conjunto como lo hicimos durante la pandemia. De vuelta, si cada uno de los oyentes piensa cuántas conexiones quizá tuvo con áreas o sectores de la organización que quizá antes no lo hacíamos, pero tuvimos que sacar el trabajo adelante, eso es lo que también surge como resultado y como conclusión.
Con lo cual, la verdad es que terminando un año bien, pero bien desafiante, sabiendo que tenemos un año desafiante por delante, las organizaciones están deteniéndose, ¿no?, a pensar, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué tomo para el futuro? Y la realidad es que desde nuestro lugar, apoyando organizaciones en este sentido, empezamos a ver de verdad ejercicios de reflexión profunda que de alguna forma están detectando aquellas palancas que tenemos que fortalecer de cara a un 2021 que seguro tendrá sus desafíos, pero también va mostrando la luz al final del túnel. Bueno, Lucía, te agradezco mucho por estos minutos. Quizás un adelanto de lo que podemos esperar la semana que viene con los resultados ya más de la encuesta en Uruguay. Sí, yo creo que sería, va a ser como bien interesante también para ir cerrando este ciclo que tuvimos en las pasadas salidas, el poder hacer un poco más de introspección en lo que piensan nuestros líderes. Tuvimos allí una participación súper interesante de distintas industrias y clientes dentro de nuestro país. De hecho, estamos preparando un informe a nivel de Latinoamérica que va a estar saliendo seguramente a principios de febrero, pero ya tenemos datos para poder mostrar y empezar a compartir qué es lo que están pensando los líderes en nuestro país. Y es bien interesante también para cerrar el año con esa mirada. Bueno, queda la cita para la semana próxima para hacer la cuarta y última entrega de este ciclo que hemos hecho aquí en Hora de Cierre junto a Deloitte. Excelente, nos esperamos entonces. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Era Lucía Muñoz, socia del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte Uruguay, en Hora de Cierre.